Hay lugares en nuestro planeta donde la naturaleza parece guardar un secreto, pero hay otros donde ese secreto quiere ser escuchado. Imagina una región remota de Escocia, un lugar escondido entre montañas cubiertas por una niebla casi perpetua. Allí existe un valle que durante siglos ha desconcertado a viajeros, pastores, exploradores y científicos por igual. Un valle donde la gente afirma escuchar voces, voces que no pertenecen a nadie visible, voces que responden, voces que susurran, y lo más inquietante, voces que repiten lo que piensas, antes incluso de que lo digas en voz alta. Este lugar es real, se le conoce como el Valle que Canta. Pero para aquellos que lo han experimentado de verdad, saben que no canta, habla. Para entender este misterio, tenemos que viajar en el tiempo. Los primeros relatos documentados datan del siglo XVII. Pastores que llevaban su ganado a pastar por esa zona apartada comenzaron a reportar algo muy extraño. Decían escuchar conversaciones completas a su alrededor, aún estando completamente solos. Hablaban de voces masculinas, femeninas, incluso infantiles, todas mezclándose en el aire, como si un coro invisible estuviera escondido permanentemente entre las rocas y el brezo. La primera explicación lógica, por supuesto, fue el eco. Un valle con una acústica particular podría distorsionar y repetir sonidos, creando la ilusión de voces lejanas. Pero había un problema fundamental con esa teoría, un detalle que la descartaba por completo. Aquellas voces no repetían lo que la gente decía, lo anticipaban. En un diario personal fechado en 1704, un pastor llamado Ewan MacLeod dejó un testimonio escalofriante. Escribió: «Llevé a las ovejas a la parte alta. El silencio era total, salvo por el viento. De repente, escuché a alguien pronunciar mi nombre, Ewan. Volví la vista en todas direcciones, pero no había nadie. Avancé unos metros, inquieto, y oí otra voz, esta vez mucho más cerca, susurrando al pie de mi oído. Sé lo que buscas». El pastor, aterrorizado, abandonó su rebaño y huyó del valle. Juró jamás volver a entrar allí y cumplió su palabra. Durante siglos, estas historias fueron consideradas poco más que supersticiones rurales, cuentos de viejas para asustar a los niños y mantenerlos alejados de las peligrosas laderas. El folclore local se llenó de leyendas sobre espíritus atrapados o antiguas batallas cuyos ecos resonaban eternamente. Pero en 1938 ocurrió algo que cambió la percepción del valle para siempre. Un equipo de geólogos británicos llegó a la zona con una misión científica: estudiar la singular formación rocosa de la montaña. Uno de ellos, un joven y metódico investigador llamado Robert Kingsley, llevaba consigo un cuaderno de campo donde anotaba meticulosamente cada detalle. Sus apuntes comenzaron siendo puramente científicos, pero pronto tomaron un giro inesperado. El primer día, Kingsley escribió: «La formación de esquisto es fascinante. Sin embargo, hay una extraña perturbación acústica. Puedo escuchar lo que parecen ser conversaciones lejanas, pero he comprobado que ninguno de los hombres está hablando». Al segundo día, la inquietud en sus notas era palpable. Las voces no suenan como ecos, son demasiado claras, demasiado humanas, y no se corresponden con el viento. Juraría que he escuchado frases completas en inglés. Pero fue lo que escribió al tercer día lo que hizo que la ciencia oficial tuviera que prestar atención. La anotación de Kingsley decía: «El fenómeno es inexplicable. La voz conoce cosas sobre mí que no he dicho a nadie. Describe recuerdos de mi infancia, imágenes que jamás he contado en voz alta. Es como si alguien leyera mi mente y me la devolviera en un susurro». El equipo, profundamente perturbado, abandonó el valle de inmediato. La investigación geológica nunca se completó. El cuaderno de Kingsley se convirtió en una pieza de evidencia anómala, un documento que sugería que en ese valle ocurría algo que desafiaba la lógica conocida. Décadas más tarde, en los años 70, la era de la tecnología moderna trajo consigo un nuevo intento por resolver el enigma. Un grupo de físicos acústicos, armados con equipos de alta sensibilidad, se adentró en el valle. Instalaron micrófonos parabólicos, sensores de vibración y grabadoras de cinta de última generación. Querían capturar el fenómeno, analizarlo y darle una explicación racional. Lo que registraron fue aún más inquietante que las leyendas.
Los instrumentos confirmaron que no había viento significativo, no había animales emitiendo sonidos extraños, y por supuesto, no había personas. Sin embargo, las grabadoras recogieron murmullos constantes, vibraciones de baja frecuencia que no seguían ningún patrón acústico natural conocido. El análisis espectral de esas grabaciones reveló algo que los científicos consideraron imposible. Las ondas sonoras no parecían provenir de una fuente externa y rebotar en el entorno. Parecían generarse espontáneamente dentro del propio valle, como si el aire mismo estuviera vibrando y produciendo sonido por sí solo, como si el vacío hablara. Los científicos, desesperados por encontrar una explicación, propusieron varias hipótesis. Tal vez eran resonancias infrasónicas del viento atrapado en cavidades subterráneas. Tal vez eran reverberaciones complejas de arroyos lejanos. O quizás interferencias electromagnéticas de alguna fuente desconocida que afectaban a los equipos y al cerebro humano. Pero ninguna de esas teorías encajaba del todo, porque los murmullos no eran aleatorios. Cambiaban según quién entrara al valle, y a veces parecían responder de forma inteligente. Los testigos más modernos, excursionistas y curiosos que se han aventurado en el valle en las últimas décadas, describen la experiencia con el mismo patrón inquietante que los pastores del siglo XVII. Todo comienza con un sonido leve, casi imperceptible, como una corriente de aire que no se siente en la piel. Luego, ese sonido se convierte en un murmullo indiferenciado. Después se empiezan a distinguir palabras sueltas. Y finalmente, llega la voz. Esa voz clara y personal que te hace dudar si proviene del valle o de tu propia mente. Un excursionista que visitó el lugar en 2009 dejó un reporte en un foro de senderismo que se hizo viral. Contaba: me detuve a descansar junto a un arroyo. De la nada, escuché a una voz de mujer decir mi apellido. No mi nombre, mi apellido, muy claramente. Miré a todas partes, grité, ¿hola? Silencio total. ¿No había nadie en kilómetros? Cuando me levanté para irme, la misma voz dijo, esta vez casi en mi nuca, no es tu momento. Salí corriendo y no paré hasta llegar al coche. Otra persona aseguró que la voz le habló en un idioma inventado que usaba en sus sueños cuando era niño. Alguien más dijo que escuchó la voz de su madre fallecida dándole un consejo que necesitaba oír. Pero quizás la descripción más perturbadora es la que se repite una y otra vez. La voz se siente como un pensamiento ajeno que entra en tu cabeza sin pedir permiso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre realmente en el valle que canta? Algunos investigadores actuales, lejos de las explicaciones paranormales, creen que la clave está en su geología única. Proponen que el valle tiene una estructura de cuarzo y otros minerales que lo convierten en una especie de amplificador natural gigantesco. Este amplificador podría resonar frecuencias extremadamente bajas, conocidas como infrasonidos, que aunque no son audibles para el oído, pueden afectar directamente al cerebro humano, provocando sensaciones de ansiedad, paranoia y alucinaciones auditivas. El cerebro, intentando dar sentido a estas vibraciones, podría interpretarlas como voces internas o pensamientos. Pero esta teoría no explica por qué las voces parecen ser inteligentes, selectivas y personalizadas para cada visitante. Esto ha dado pie a hipótesis mucho más atrevidas. ¿Y si el valle es una cámara natural que capta y amplifica microondas de origen desconocido, tal vez cósmico? ¿O un punto caliente geológico donde el electromagnetismo interactúa con la conciencia humana de una forma que aún no comprendemos? ¿O simplemente un lugar donde la psique humana, aislada, vulnerable y en un estado de alerta, proyecta sus miedos y recuerdos más profundos de una forma tan vívida que se vuelven audibles? Sea cual sea la verdad, hay un detalle final en el que todos los testigos, desde los antiguos pastores hasta los científicos modernos, coinciden. La abrumadora sensación de ser observado, como si el valle no solo emitiera voces, sino que también escuchara. Hoy en día, el valle que habla sigue siendo un misterio sin resolver. No está marcado en los mapas como una zona peligrosa, ni está prohibido el paso. Pero los habitantes locales, herederos de siglos de experiencia, te darán siempre las mismas 3 advertencias. La primera, no vayas solo. La segunda, no te quedes en silencio demasiado tiempo. Y la tercera, la más importante. Y si una voz te llama por tu nombre, no respondas.
Porque hay lugares donde la Tierra guarda memoria, y otros, como este, donde parece tener conciencia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan los misterios que desafían nuestra comprensión del mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. En el próximo episodio, la historia se vuelve aún más extraña. Viajaremos a un laboratorio abandonado en Europa del Este, donde un experimento, oficialmente clasificado como un simple error técnico, dejó a varios científicos al borde de la locura. Un experimento secreto donde la luz empezó a comportarse como si estuviera viva. No te lo querrás perder. Hasta la próxima.